Hola navegantes, este episodio es un homenaje a Pello, gran amigo y mejor persona con el que tengo el enorme placer de compartir el Sircana. ¡Vamos! Una de sus grandes aficiones es la carpintería y la ha llevado a un nivel que perfectamente se podría considerar un ebanista profesional. Para que os hagáis una idea, este es su banco de trabajo que evidentemente se ha construido él mismo. Venga, Pello, no seas tímido y enséñanoslo. Bueno, pues como ha dicho Juan, yo no me dedico profesionalmente a la madera, solo es una de mis aficiones. Y este es el pequeño rincón donde yo la practico. Como todo buen aficionado a la carpintería, uno de nuestros principales proyectos es fabricarnos nuestro propio banco de trabajo. Este banco es del estilo Roubo y está basado en un banco de trabajo que aparece en las ilustraciones de un libro de carpintería que escribió André Roubo, un parisino, en el año 1776. Es muy conocido en el mundo de la carpintería de aficionado. Este está fabricado en madera de haya maciza y en algo de iroco. Consta de una prensa principal, como todo buen banco de carpintero, para sujetar las piezas más grandes. Una lateral en la que se utilizan para fijar piezas al banco, y esta pieza central que la puedo desplazar o incluso quitar para poder sujetar con los sargentos piezas al centro. Bueno, y este es mi armario de herramientas, y me lo hice de manera que al abrirlo se me quedara a modo de estantería para que todo me fuera más cómodo a la hora de ir trabajando. Bueno, pues ahora os dejo con Juan, que os explique todo lo que hemos hecho en el Sircana, en carpintería, que como veis se explica muchísimo mejor que yo. Espero que os guste. Venga, un saludo. Bueno, pues como ha dicho Juan... ¿Pero qué mierda es esta? Juan, sales tú solo, yo no salgo. Lo voy a poner. Una de las cosas que vimos en la primera visita al barco previa a la compra fue que la mesa del salón tenía la chapa muy estropeada y levantada en algunos sitios. Para que veáis cómo se las gasta Pello, al preguntarle qué se le ocurría para dejarla en condiciones, contestó sin dudarlo: ¡hacerla nueva! Así que se la llevó, le recortó el marco, que al lijarlo para quitar el barniz descubrió que era de haya maciza, e hizo un tablero nuevo con madera de iroco. Decidimos utilizar el iroco para todo porque se comporta casi tan bien como la teca y es infinitamente más barato. Como el tablero estaba hecho a partir de varios tablones y la mesa se puede bajar para utilizarla de litera, con lo que tiene que aguantar mucho peso, por si acaso le añadimos por debajo unos refuerzos con unos perfiles de acero, con unas piezas redondeadas hechas con la impresora 3D para no clavárnoslos en las rodillas por accidente. Y ya que estaba, aprovechó para ponerle en una esquina el logo del Sircana. Después de llevarla a la CAR, respetando el color original del marco de haya, el resultado, como podéis ver, fue espectacular. Y aunque Pello insistía en que no nos preocupáramos por estropearla, que al ser de madera maciza se podía lijar y volver a barnizar las veces que hiciera falta, nos daba pena rayarla con alguna herramienta cuando estamos trabajando en el barco o cocinando. Así que le pusimos esta lámina de plástico, que la protege muchísimo y permite ver lo bonita que es. Lo siguiente que nos dejó impactados a Pascual y a mí es que decidió desmontar todas las piezas que se podían desmontar. Los frentes de los armarios y cajones, la mesa de carta y algunas cosas más, porque estaban todas muy rayadas e incluso algunas con marcas profundas. Como el Cyclades 393 no es un barco de lujo, muy pocas piezas son de madera maciza, son simplemente aglomerado chapado de madera. Pero el grosor de la chapa de madera le permitió cepillarla y lijarla para eliminar los roces y golpes, y después de volverlas a la CAR quedaron como nuevas. Solo hubo un frente de armario en el que se le fue un poco la mano, y se apreciaban algunas manchas fruto de haber eliminado demasiada chapa de madera. Se agobió muchísimo, pero decidimos salirnos por la tangente y simplemente le pusimos a ese armario una pizarra adhesiva magnética, que nos viene de lujo para apuntar cosas variadas con estos rotuladores de tiza líquida. Tareas pendientes, listas de la compra o lo que se nos ocurra. Y además, como es magnética, con estos imanes podemos sujetar papeles que queramos tener a la vista. Por ejemplo, y para que os riáis, la asignación de literas, toallas, vasos y botellas de los invitados. El resultado con los frentes de armarios fue impresionante, pero donde realmente se apreció la mejora fue en las piezas de madera maciza. Mirad cómo estaban los pasamanos y cómo quedaron después de lijarlos y volverlos a barnizar.
Eso sí, las horas que echó Pello cepillando y lijando solo las sabe él. Se me olvidaba enseñaros lo primero de todo lo que hizo. Cuando llegamos en diciembre de 2021 con el barco después de haberlo comprado por primera vez a Valencia, mi hija Ana enseguida hizo un comentario. Y es que se quería sentar aquí, porque en el catamarán que solíamos alquilar había unos asientos en los púlpitos de proa. Púlpito, dícese de la baranda que va colocada a proa del buque, que cumple la misma función que el guardamancebo y sirve para firmarlo. Y Pello, que la quiere mucho, lo dejó todo y le hizo este asiento de Iroko, que guardamos en el pozo de anclas y que tiene estos clips de los de sujetar tuberías a las paredes, con lo cual es de quita y pon. Y Anita, cuando vamos navegando a motor, se pasa la vida sentada allí. Y no solo Ana, anda que no lo disfruta todo el mundo. Y con la misma técnica hizo estos respaldos para los puestos de gobierno, que antes nos clavábamos los hierros, y esto es comodísimo. Y también son de quita y pon para que no se estropeen tanto por el sol. Ya que estamos en la bañera, otra de las cosas que daba pena de verla era una tabla de contrachapado que sujetaba el plotter. Y la hizo también nueva en Iroko y aprovechamos para añadirle una toma doble USB que siempre viene bien en la bañera para cargar los móviles o la tablet que utilizamos para el Navionics. Y con el mismo concepto hizo esta tabla, porque cuando cambiamos la emisora que funcionaba fatal, el hueco era demasiado grande para la nueva. También fabricó esta tapa para la cocina, que viene de lujo cuando no estamos utilizando los fuegos como superficie de trabajo, y como por debajo tiene estas patas que la sujetan en el sitio, además de la ranura que encaja en la propia cocina, cuando vamos a utilizar los fuegos la pasamos a la mesa para utilizarla como tabla de corte. Quedó también el concepto de hacerla alistonada combinando haya e Iroko, que se animó a hacer una igual para reemplazar la tapa de la nevera, que era blanca y estaba estropeadísima y con las esquinas peladas. Esta le dio bastante trabajo, porque tenía que ajustarla al milímetro y queríamos encastrar las bisagras y el tirador, que en la vieja sobresalían y molestaba para apoyar las tablas de cortar. Como siempre, el resultado espectacular y le da otro aire a la cocina. Este es el famoso aplastalatas que enseñamos en el episodio de presentación del canal, y que es la envidia de todo el que lo ve. Porque los modelos comerciales metálicos son feísimos, además de que tienden a romperse y a oxidarse. La cantidad de latas de cerveza y refrescos que se pueden llegar a consumir en un barco en verano con una tripulación de 6-8 personas asusta, y el poder reducir de una forma tan fácil el volumen de la basura que eso genera es una pasada. Mirad qué fácil de utilizar. Y además, como comentaba cuando lo enseñamos por primera vez, queda precioso. Le gusta tanto a todo el mundo que aunque es artesanía pura y Pello todavía no ha calculado cuánto le costaría fabricar unos cuantos en serie, se está planteando el venderlos. Si hay algún interesado, por favor decídnoslo sin compromiso y así hacemos un pequeño estudio de mercado. Y al lado tenemos este portarrollos para el papel de cocina, con la particularidad de que le pedí que lo fabricara con este freno, para evitar que el rollo flamee y se desenrolle con las corrientes de aire cuando abrimos todas las escotillas para ventilar el barco. La penúltima cosa que queríamos enseñaros no es una pieza nueva, sino una modificación, el cofre más grande de debajo de los asientos, que era así de incómodo de acceder. Así que Pello cortó la tapa en 4 trozos, dejó 2 fijos para los tramos que se metían debajo de los cojines laterales y que no quitan nada de accesibilidad a los huecos, y 2 con bisagras, y ahora acceder a cualquiera de ellos es tan fácil y cómodo como esto. Y teniendo en cuenta que aquí llevamos la bodega, este cofre se abre muchas veces al día. Y como decimos en Valencia, la traca final. Mirad cómo estaba el portillo de entrada, viejo y reventado por 1000 sitios. Y mirad la maravilla que nos ha hecho Pello.
Impresionante, no tengo palabras. Y estos metacrilatos ahumados, que no se ve hacia adentro pero sí hacia afuera, son geniales, porque aunque esté el portillo cerrado, desde dentro del barco se ve toda la bañera y el mar. Lo único malo es que ahora estos pasamanos de teca quedan muy feos en comparación, pero conociéndolo, igual se anima a hacer los nuevos. Se me olvidaba, un último detallito de propina. Para una cosa tan tonta como encastrar el termostato digital que le pusimos a la nevera, mirad la que lió. Si es que no se puede trabajar más fino, es un crack. Pues esto ha sido todo. Casi no sabía mal enseñar todo lo que ha hecho, porque no son cosas fácilmente reproducibles a menos que seáis tan artistas de la madera como Pello. Pero esperamos que os haya resultado entretenido. Si os gustaría tener un aplastalatas como el nuestro en vuestro barco, o en casa, obviamente, por favor, dejadnos un comentario. A ver si entre todos animáis a Pello a dedicarse a fabricarlos en serie. Buena proa y hasta el próximo episodio.